Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Espero que estén bien, comenzando un día lunes muy bonito acá en mi ciudad, viendo un poquito de fondo, un poquito lo que es el hermoso y querido planeta Tierra, viendo las wallets dirigiéndose a los países más regulados. 60.039 en este momento Bitcoin. Vamos a estar viendo en la gráfica las velas diarias del fin de semana, a ver qué pasó con Bitcoin, y después vamos a estar viendo lo que pasó la semana pasada con el índice, el dólar, con el oro, y vamos a ver si podemos buscar alguna entradita dentro de alguna de las plataformas que solemos operar día a día ya hace más de 3 años. Todos los días estamos en vivo, sesión de Londres y Nueva York. En este momento tenemos las 8:54, 6 minutitos para que comience en mi país y en todos lados, obviamente según el GMT que tengas, en mi caso -3. Así que bueno, 6 minutos para que comience la sesión de Nueva York y estamos dentro de la de Londres. Bien, así que bueno, parejito vamos. Es lindo esto, pelotitas, acá están, las ven, las burbujitas, las pelotitas. Vamos a ver un poquito las top 100. En la semana están en verde porque obviamente, como digo, siempre van de la mano de Bitcoin, ¿sí? De esa correlación que tienen, esa amistad, ¿no? Si cae una, caen todas. Si sube una, suben todas. A diferencia, obviamente, muchas veces del proyecto, que puede estar muy bueno, pero bueno, sabemos que por más que el proyecto esté bueno, si Bitcoin va hacia la baja, van de la mano, ¿sí? Así que bueno, ahí va, día, algunas recuperándose de algún retroceso, y algunas superan el 10%, como Sui, por ejemplo, que tenemos en el día, en la hora, en la semana. Miren qué bonita, ¿no? Hola, ¿no? Tenemos en el mes un 39%, en la semana un 115%, en el día 18%, y ahora tenemos también una sensación alcista, ¿sí? Así que bueno, después el resto están por debajo de entre el -2%, -3%, y en lo que respecta a la horita estamos recuperando un poquito porque vemos Bitcoin que estaba en 59 ahí moneditas y alcanzó los 60, así que eso hace que las top 100, las top 200, las top 1000 empiecen a recuperar un poquito la caída. Vamos a pasar a lo que es las velitas diarias de Bitcoin. Fíjense que vela hermosa fue la del jueves, ¿sí? Después esto empezó a hacer un pequeño retroceso de viernes, sábado, domingo, un domingo donde una vela interesante, ¿no? Intentó llegar a cubrir la apertura de la vela del jueves, pero no pudo, y hoy estamos tratando de rellenar esa vela del domingo, ¿sí? Vamos a ver si este abanico, este dibujito que estamos viendo, esta consolidación, miren acá, ven, una consolidación grande ya de hace un par de meses, la rompe en algún momento. Estoy viendo que el precio de a poquito va cayendo, los altos van hacia la baja y está haciendo como una ampliación acá del precio, ¿sí? Vamos a ver si el precio ahora empieza a hacer pisos para buscar un alto que supere el anterior, que sería este, como para llegar a esta zona. Y si está en esta zona, seguramente se puede quedar, no estamos hablando de velitas diarias, ahí en ese ranguito, por acá obviamente, para después llegar, superar los 72, 73, que estaría bárbaro. Vamos a ver si en octubre, noviembre, diciembre está tocando los 100, ojalá, qué lindo sería. Obviamente no hay que olvidarse de estas zonas, ¿sí? Que son zonas donde el precio estuvo hace unos días atrás, y hizo obviamente la catombe con las cripto, que bajaron un 20, un 30% la mayoría, ¿sí? Así que también hay que esperar que en el caso de que no rompa, ¿no? Este dibujito, si se mantiene, puede empezar a formar pisos. Acá ven que acá está formando como un retroceso, que por ahora no hay nada de fuerza. Vamos a ver si en la semana recupera un poquito y rompe este alto que está acá, ¿sí? En velas diarias, bien. Así que bueno, vamos a agregar un poquito de música para acompañar la mañana hermosa acá lunes. A ver qué tenemos acá. Mira, escucha. Tema de Planeta Pepe, qué lindo, ¿no? Ahí vamos, ojo que tenemos música propia, Bien, vamos a las velitas. Dentro de las velitas diarias nos vamos a meter dentro de las horarias, donde vamos a ver alguna estructura seguramente que está tocando los pisos y techos de zonas que puede ser interesante para que busque vos alguna compra o una venta, ¿sí? Vamos a ver dentro, nos metemos dentro. Voy a borrar un poquito ahí.
Ayer estuvimos de backtesting a la noche, ayer domingo en vivo, no avisé nada como siempre, no, y me mandé, así que estuvimos probando el bot, la bolingueadora de Pepe Mila con muy buenos resultados. Pueden verlo, fue el video que estuvo en vivo ayer, 11 de agosto del 2024, ¿sí? Estuvimos charlando, escuchando música, haciendo backtesting y bueno, la idea es esa. Los fines de semana seguramente voy a estar probando, si tengo tiempo obviamente, en vivo, algunos de los bots que voy creando, ¿sí? Semana a semana creo algún bot y los fines de semana le podemos hacer algún backtesting, obviamente también acompañado de algún videíto que, ¿no?, que muestre un poquito al bot cómo funciona. Bien, ahí estamos. Escucha. Bien, ahí vamos. Retroceso es este, ¿lo ven acá? Ahí, ¿sí? Ahí, piqui esas velitas que estábamos viendo. Obviamente, ahora acá estamos. Vamos a marcarlas. Ahí. Esta zonita es la que está retrocediendo en este momento comparado con la caída que estamos acá, no superó cierta zona, está casi en el 61 de Fibonacci y por ahí una zonita interesante que retrocedió. Vamos a ver si hoy el precio decide romper estos altos que generó, ¿sí? Son dos altos interesantes para romper hoy. Si los rompe, ¿sabes, no? Hermoso va a ser, ojalá que fluctúe el precio por acá arriba, ¿no? Para rellenar estas zonitas que están acá. Después puede haber alguna ventita, pero hoy quizás quien te dice que es, ¿no?, es verde para Bitcoin. Vamos a ver si aprovecha, ¿no? Recuerden que Bitcoin de un día para otro te baja un 10 o te sube un 10, así, Pero bueno, ahí estamos, andando de a poquito con Bitcoin, tratando de recuperar la caída que tuvo días atrás. Pero todo, ¿se acuerdan del lunes negro para el índice, para Bitcoin, para todo, Bien, ahí estamos para el yen sobre todo también, para el índice. Bien, ahí vamos. Dentro de la velita horaria nos vamos a meter dentro de una tendencia acá mini, solamente estas velitas, para el que hace scalping, velas de 5, vamos a ver una tendencia alcista ahí chiquitita, ven ahí esa zona, ¿sí? Así que bueno, por ahora va zigzagueando ahí, ¿no? Moviéndose de a poquito como una viborita, tranquilo, pero estas últimas tomas que vemos acá, ¿sí?, ya van un poquito más con más volumen, Así que bien ahí, ¿Escuchan de un gato? ¿Se escuchó de fondo? ¿Puede ser? Me parece a mí, a ver. Escuchen, Miau, escuché. Bien, ahí estamos, gente, Por ahora, últimas velitas, tendencia alcista. Vamos, ahí, ¿escucharon? ¿O estoy loco? Me parece a mí, un miau, una cosa. Ya vamos a ver. Bien, nos vamos al índice rapidito. Hoy vamos a hacer un streaming ahí, pasajero, ¿sí? Vamos a ver si hacemos alguna operación. Vamos a ver si se suma algún Pepe. Sí, hay un gato dentro de la música, Yo digo, ¿no será uno de los míos? No, muy cerca lo tengo. Una pantera tenía al lado, ¿ves? Bien, velas diarias del índice. Vamos a ver. Mirá lo que es esto, Si te gustan los puzzles. Oh, no, esto es un puzzle, miren, ahí es de vuelta. Bien, vamos con el puzzle y con el gatito de fondo. Ahí estamos. Tenemos de fondo, obviamente, unos Picasso dibujados, no les presten atención, ya los vamos a eliminar. Son la cábala del planeta Pepe, ¿sí? Ahí venimos días y días marcando zonas. En este momento estamos acá, en la última velita de hoy. El viernes terminó roja, bajista, con una sensación de recuperación, ¿no? Porque hay una mecha abajo de rechazo hacia que siga cayendo. Había hecho, ¿se acuerdan? Estos últimos días, un retroceso. El gato me taladra el oído de fondo, ¿lo escuchan? Bien, y una vela alcista, ¿bien? Por ahora, la de hoy. Muy chiquita, pero alcista, ¿bien? Vamos con el zoom dentro. Vela alcista, ahí la tenemos. Nos metemos dentro de la velita en velas horarias. Fíjense los rechazos acá de fondo, ¿Las ven las mechitas? ¿Sí? ¿Se acuerdan el esqueleto de un pez? Bien, ahí, pescado quedaría, ¿no? Más que pez. Bien, vamos dentro de la velita. Esta que está acá, ¿sí? Y vamos a ver el abanico
que está al lado, así que podemos marcar la zona, esta mechita también acá, como para que vean ahí, y vamos a ver dentro lo que sucede en este momento a partir de hoy, lunes 12 de agosto. Velas horarias. Miau. Miau. Wow, wow, wow. Miau. Ahí estamos, consolidación, miren, ahí vamos con una velita alcista consolidada, obviamente va hacia el alza, pero va como con descanso, haciendo, ¿no?, rango donde los altos y los bajos hacen, ven acá una zona, ¿no?, donde se repite los toques en los soportes acá abajo y en la resistencia acá arriba, así que bueno, ahí estamos, un par de velitas consolidadas que si ajustamos solamente hoy ahí. Ahí va, ven, sensación alcista, poquitito, ven ahí, y velas de 5. ¿Qué puede pasar hoy? Y veremos, muy tranqui. Recuerden que me parece que hay día festivo en Japón, así que atentos ahí, capaz que está demasiado tranqui. El mercado los lunes suele sorprendernos muchas veces con un lunes negro, como la semana pasada, o muchas veces también nos sorprende con los lunes suele comenzar muy tranqui, ¿sí? Después se enloquece el mercado. Pero hay veces que no sabes si estás en la sesión de Tokio, ¿no? Bien, en la de Sydney sobre todo. Bien, ahí vamos. 5 minutitos, gente. Fíjense qué lindo para hacer, ¿no?, compras y ventas en estas zonas, ¿no? Acá. Ahí, ¿ven? Y podemos ir marcando una pequeña aceleración, ahí, ¿ven? ¿Sí? Un angulito que va respetando. Puede ser que lo respete, y sí, en el pasado lo respetó, pero si se mete al ángulo invertido, puede venir a buscar este bajo que está acá y estos que están acá también, ¿sí? Para poder de vuelta volver, y en el caso de que vuelve ya se puede dar la cabecita de la vela contra este ángulo invertido color verde, como para hacer este hermoso dibujo que les voy a hacer ahora, ¿ven? En el caso de que cayese, ¿no? Supongamos que acá podemos buscar una comprita si querés, ¿sí? Pero si cae, esta zona es interesante porque hay unos toques acá por acá, puede devolverse para tocar acá, meterse dentro o empezar a hacer altos y bajos en sentido ya contrario a ese ángulo que tenemos, ¿no? Una cosita ahí, ven. Escucha, ¿te gustó? Así, si llega a hacer ese dibujo, salí de ahí, maravilla, Estamos, ¿no? Un ejemplo hermoso el Picasso hoy, Bien, tomando mate en La Paz, acá estamos. Metan mate y mate, gente, Criptos. Hoy me afeité, Está guarda, No quería mostrar, me afeité y me salieron los cachetes para afuera, no sé, porque tengo que salir a correr, me parece, Nunca me sentí tan rellenito, ¿viste? Bien, vamos, se reía. Bien, vamos. Índice, ¿podemos ver el oro? A ver el oro en vela de 5 minutitos. Me parece que la vela diaria, lo que estuve viendo, era una vela alcista, Acá lo estamos viendo igualmente, sí que es alcista, pero vamos a ver la vela diaria, que debe ser color azul, alcista, así que está en... No, pueden empezar a buscar compras, ¿sí? O ventas, dependiendo de la zona que esté llegando, porque si está acá, ¿no? Está llegando a esta zona, puede buscar acá ventas, ¿no? Escucha. A la nave. Ahí estamos, vela diaria alcista, próximas mechitas y cuerpitos acá, ¿no? Rellenando todo esto, ¿no? Este vacío cósmico que tenemos ahí, lo está rellenando con velas diarias desde el día jueves. El viernes fue una doji que podía devolverse, pero no quiso, y hoy comenzó, miren, una velita acá, ¿la ven? Eso. Criptos. Que la choca Pepe Mila, Dale. Bien, vela alcista, acá estoy viendo, voy a bajar un poquito porque no se ve seguramente por alguna marquita de arriba, algún, ¿no?, panfleto que va pasando, pero bueno, ahí lo estamos viendo, vela diaria. Vamos a meternos dentro de la horaria, ya que estamos con el oro. Hoy busquen compras si quieren, es interesante. Puede caer, sí, ahora está en una zona de, ¿no?, como que ya subió, puede pegar un pequeño retroceso parecido a este como máximo, para después rellenar todo este, ¿no? Puede ser que lo rellene así y queda esto todo hermoso, un hermoso, ¿no?, vacío cósmico galáctico para ir a buscar volatilidad hacia, obviamente, acá, ¿no? Puede pegar una subida interesante. Vamos a ver, queda todavía en velas horarias
también puede, en el caso de que se diese la vuelta, va a tener que romper primero esta zonita, que es la más próxima, para después pisar acá, ¿sí? Y obviamente que puede rellenar de forma contraria también. Pero la vela por ahora es alcista, la diaria, ¿bien? ¿Te gustan los Picassos? Pum para arriba, pum para abajo. Bien, vamos. Adora sentimientos. Estoy con las patitas, ¿escuchan? Tú. Bien, gente. Oro, 5 minutos. Sensación alcista, fíjense en que las velitas que suben, los cuerpitos, acá si les marco alguno, miren acá tienen, por ejemplo, ¿no? Comenzando como comenzó el día, ¿ven? Velas grandes, elefantes, hay una también, acá la ven ahí, acá tienen otra, ¿sí? Esta que está acá, ahí, acá hay otra más, ¿sí? Cada tanto cae muchas velitas para que una sola haga prácticamente, ¿no?, esta cantidad, ¿sí? Así que por ahora se ve alcista, el oro quiere llegar seguramente a alguna zona que esté por encima de estos saltos que están acá. Veremos si se mete a ese vacío que les decía que está por allá arriba, ¿sí? Vamos. Muy buenas, ahí estamos, pasito a pasito. ¿Cómo le va, Pepe Gatillo? Espero que bien. ¿Y te metiste ya? ¿Estás dentro? ¿Estás trabajando? Buenos días, pasito a pasito no perder. Sí, señor, acá andamos. Buenas, Maxi, ¿cómo andás, querido? Espero que estés bien, ¿eh? Acá andamos. ¿Sí? Traigan Pepe, ustedes, traigan Pepe, que acá no se hace publicidad, gente. Vamos, Pepes. Por lo menos medio Pepe, traigan y después le formamos con un robot de la otra mitad, ¿sí? Vamos. Mismas cosas. Bien, ¿se anima alguno a operar como habíamos hablado la semana próxima? Me avisan, ¿eh? Esto tiene que ser ahora, de acá a 10 minutos tiene que decidirse el que quiera operar, le tiro la ruleta, ¿sí? Después me cuenta cómo le fue. Y bueno, y pueden ir implementando alguna técnica de las que sabe alguna, y si no, operar de la forma que quieren, y nosotros les podemos ir dando una manito acá en vivo, ¿eh? Eso como quieran ustedes, se suman de a poquito, pasito a pasito, gente. Y bueno, les recuerdo Dimensión 2, Dimensión 3, Dimensión 4 de Discord. Ahí quiero empezar a tomar las pruebas, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, estoy esperando que se sumen Pepe, ¿sí? Para, con el tiempo, cuando estén ahí, hagamos, ¿no?, esos juegos interesantes para que vayan aprendiendo. Y bueno, obviamente al ir aprendiendo, viendo los resultados, ¿no? Que lo más importante es ver el resultado a fin del camino o a la mitad, al principio del camino, ¿sí? Según la psicología de cada uno. Escucha, mueva. Dale, que esperas. Pasito a pasito lograrás, dale. Es un bebé más del planeta de... Podemos poner algo de John Bond, John Bond. Bien, si habré tocado de John Bond, gente. Tremendo. Algún día, si, el de los Pepes que estén ahí en disco, les voy a mostrar algún día. Cuando tenía 18 que tocaba, fíjense los pelos míos hasta la cintura me llegaban. No, tampoco hasta la cintura, pero era, viste, una onda los Guns N' Roses, y ahí ya van a ver. Tengo una fotito ahí en Telegram que me puse ahora que estoy hablando, fíjense, van a ver. Me la puse por 2 días nomás, después la saco. Bien. Que esperas. Pasito a pasito lograrás, dale. A ver qué tenemos aquí. Tenemos, bueno, eso sí. Noticias, calendario, a ver. Opa, me quemó esto, Ahí estamos, calendario. Hoy, bueno, Japón, día de la montaña, mirá vos. No tenemos nada, mañana tenemos, miren acá, ¿no? Mañana 9:30 el IPP, Ojo del dólar ahí, Vamos a ver si estamos en vivo, lo vamos a ver. Pero bueno, hoy todo el día festivo, gente, por ahora, así que ahí estamos. ¿Sí? En Japón, China, Japón, una vuelta y pom, ¿Les gustó ayer el backtesting al que estuvo? Si alguno estuvo,
Si llegan a ver este video en diferido a la tarde porque trabajan, revisen el video de ayer, que estuvo interesante. Buena música, el angelito que tomó una cervecita, me parece que le pegó, quería armar cerveza, no sé qué pasó. Y bueno, la charla ahí con el angelito fue interesante, ¿sí? El diablito también. Y obviamente el backtesting, que era de que se trataba el video en vivo, del bot, las bolingueadoras de Pepe Mira. Vamos a ver la próxima semana si no empiezo a hacer algún backtesting en vivo de bots viejos que tengo, para ver, ¿no? Para ver, ahí charlamos y lo vamos dejando en alguna temporalidad. Obviamente si se viene alguno nuevo también, Llegarás pasito a pasito a no perder, dale, tal que esperas. Pasito a pasito. Bien, nos vamos al MT4. Chao Mila, nos vemos en un ratito. Si es que lo tengo acá, Venite, ¿qué esperas? Venite, venite, son Pepe más. Ay, que no lo tengo. Talento Pepe. Eso. A volar. Fuera exitrismo. Profi sin parar. Soy Pepe Mira, la de la piedra. Ahí estamos. Bien, recuerden, quien quiera operar me avisa, ¿sí? Tiramos la ruleta y le damos, Vamos. Día muy hermoso. Bien, acá tenemos los bots. Este está apagado, mira, este está apagado, este también está apagado. Ya le vamos a ir renovando. Igual son nuevos estos bots, no tienen mucho uso tampoco, funcionan muy interesante cada uno a favor de la tendencia, otros en contra, como el de los zombies. Y bueno, y acá tenemos este que, miren, este ya está andando, guarda, ya prendió este. Este es el de ayer, ¿sí? El que probamos ayer en H1 y en M15, ¿sí? Bien, ahí estamos, gente, ¿sí? Escucha. Recuerden lo que dije, si quieren, se puede llegar a poner una cuentita para el que tenga BPS, utilizarlo, ¿sí? Parece que da buenos resultados, Bueno, toma. Fuerza de la moneda, como todos los días vamos a estar viendo un poquito a ver si encontramos algo, ¿no? Para ir más rápido al grano, ¿no? El grano sería, no sé, ves, por ejemplo, el yen hoy capaz que está ahí desaparecido en acción por el día, ¿no? Estamos viendo acá una pantallita azul, interesante. Vamos a ver si Libra Yen, Aud Yen, Cad Yen, si van hacia el alza, ¿no? Habría que ver. Dale. Bien, ahí estamos, ¿Qué es esto? Euro Yen, mira vos. A ver cómo está el euro. Bueno, a ver el dólar USD. USD. Dólar yen, mirá qué lindo, ¿cuánto había hasta acá? A ver, ya me gustó, pero la distancia obviamente es la que nos complica, sí, muy poquito. Interesante, para que llegue, agarrarla acá está bueno porque cuando llega puede pasar de que retroceda, pero si rompe, se nos va, y la agarraste en vez de con un buy stop acá, la agarraste abajo, ¿sí? A la vez estás a favor de el dólar y en contra de una que está en este momento débil como el yen, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Queda esto y estamos en M1. Recuerden que los ejemplos que doy son en M1 para poder ver las operaciones en vivo, ¿sí? Si no, estaría bueno operar en M15, M30, como para estar tranquilo, porque el ruido muchas veces de las velas en un minuto y el spread que no acompaña hace que hacer 10 pips es complicado muchas veces, ¿sí? Pero igual estamos, ¿sí? Día a día, sí, todos los días operando, Escucha. Pepe Gatillo, telaraña activado. Muy bien, señor, pero muy bien, Bot viejo tenía el Buscamina. Sí, mira, la próxima semana
si se puede llegar a configurar el Buscamina, porque es un bot que andaba bien también, pero funcionaba bien, me parece que con el euro-dólar nada más. Si yo voy armando los bots, como siempre opero de forma manual, lo hago de hobby, después los voy abandonando sin darles la posibilidad de ponerlos en una cuenta muchas veces. Porque están buenos, ¿quién te dice, no? Pero bueno, ¿no? Como uno sigue operando de forma manual, ahora por ejemplo este último, las bolingueadoras, también está bueno, una lástima de no abandonarlo con lo interesante que está. Miren, está llegando a la zona que les dije, Argenis, hola Pepe, buen día, hola, ¿cómo estás? Quiero operar el euro-dólar. Bueno, dale. ¿Cómo no? ¿En qué temporalidad lo querés operar? H4 decía, ¿viste? Bueno, mañana me contás. Vamos a volar. Ya cuando estén los que estén, ¿no? Obviamente que participen en la dimensión 2, ahí tenemos que ir viendo, ¿no? Los ejercicios. Van a tener ejercicios, gente, En vez de hacer abdominales, van a tener que hacer profit en algunas cuentitas, ¿no? Con algunas técnicas que les voy a ir metiendo, ¿no? De a poquito. Va a costar al principio, pero después cuando empiecen a razonar solitos, no importa la edad, si tenés 80, si tenés 20, pero razonar para seguir el accionar del precio, les va a gustar, Obviamente que muchas veces te va a comer un stop, ¿no? Como todo, ¿no? Pero no te vas a meter por meter, ¿sí? Que se cruce una media, que un order block venta, un order block compra, no. Tranqui, hay que pensar. Aprender a subir a la nave, subite. No te convertís en un trader agresivo, ¿viste? Los que queman cuenta. Tranqui siempre, Despacito. A planeta Pepe vamos a volar. Forex hijitos propicio para con Pepe Milla en la nave. Gestionamos. Qué grande el que canta de fondo, Me puede gustar la libra yen, seguramente hacia el alza, ¿no? A ver, vamos a verla. Bueno. Bien, quien me comentaba que quería operar, avísenme cuanto mucho. Lo que sí les digo, el que quiera, que pueda, porque muchos capaz que están escuchando por celular o no pueden, pero si quieren en Discord, compartan ideas dentro de la dimensión número 1. En la parte donde pueden hacer algún zoom entre ustedes, ahí súmense si quieren, y bueno, si llega a estar ahí la compañera, podés operar el euro-dólar ahí si querés para que lo vayan viendo los chicos, yo después me meto y vamos viendo, como quieras. No tengas vergüenza, que la idea es ayudar. Dale, sé un Pepe más, subite a la nave y aprende a operar. Bueno. Vamos a volar. Bueno, vamos a ver euro dólar y libra yen, ¿sí? Euro dólar se quería meter la compañera y libra yen, vamos a ver. Seguramente, a ver si está. ¿Qué pasó ahí? Es el bot, se me tengo que acordar. Ese es el bot que está negativo. Ahí anda el bot, ¿sí? Ojalá, después vemos si cierra, qué lindo sería que cierre positivo. Venimos, bueno, ustedes lo están viendo todos los días, ¿no? Viene positivo todos los días este bote, guarda, Puka caía justo hoy, ¿viste? Pero bueno, puede pasar, ¿no? Ayer vimos el backtesting de este mismo bot en H1 y en M15, ¿sí? No en M1, que no sé si funcionaría bien para M1, pero lo pongo para que podamos ver, ¿no? Un poquito más. Si no, imagínate 4 velas de 15 minutos, terminó el streaming y no hizo nada, capaz se quedó consolidado. En M1 trató de configurarlo, inclusive tendría que bajarle el TP un poquito porque tarda en llegar muchas veces en esta temporalidad. Música, por favor, Pepito. ¿Estás ahí, Angelito? No, me parece que está durmiendo el Angelito. Ahora lo vamos a despertar al Angelito y al Diablito, a ver si están ahí para que nos colaboren, ¿no? Con una charla. A ver qué les puedo compartir acá a los amigos mientras se me pasa el tren, a ver qué hora son las 9:21 acá en mi país. Bueno, ya podemos empezar a buscar alguna entradita, no hay fundamentales. A ver acá, vamos a tirar un poquito. Mira acá, Chanito, escucha. Chanito de fondo, Bien, vamos. Angelito, ¿estás ahí? ¿O te quedaste dormido? ¿Te hizo mal? Te di un té. Ayer te compartí un té y hoy estabas dormido y te hice tomar un té, Angelito. ¿Estás ahí? Hola, sí, acá estoy. Tomé un té, sí, gracias, me siento re bien. ¡Hija!
Opa, pero ¿estás bien o te pasó de rosca, eh? Che, no coincido con los té que te estoy dando, Angelito. Fue un té de tilo el que te di, eh. No te puse nada de, ¿no? Para que energizante. Sí, Xinjiang, ¿cómo es? Xinjiang, ¿cómo es? Xinjiang, ¿cómo es ese que te una energizante? Me parece que le erré. A ver, déjame ver la caja que te di, eh. Uy, ¿cómo está el Angelito, por favor? Para reír un rato, ¿no, gente? Ya somos grandes, pero es hermoso esto, ¿eh? Bien, pasar un buen momento entre gente amiga que vamos conociendo y gente que se va sumando nueva de a poquito. Y si les gusta, acá estamos, ¿sí? Libra llena, a ver. Che, qué lindo que está esto, decía el amigo. Ahí se quedó justo consolidado. Vamos a ver. Estamos en M15. Bien, para M1 andaría bien. H1, a ver. H1, ¿estás ahí? Acá estoy. Bien. Uy, qué bonito esto. Ahí apoyó pisito. Bueno, esta es Libra Yen. Yo tendría que ir a favor del Yen acá. A ver. Voy a marcar alguna zonita. Recuerden, gente, una de las compañeras quiere operar el euro dólar. Si se anima y está en Discord, sumate, a no ser que no seas ningún Pepe. Si no sos Pepe no vas a ver nada. Pero si sos alguno de los Pepe, sumate a la dimensión número 1. Y bueno, y si hay algún Pepe ahí, se va a sumar a charlar, a operar, ¿no? El euro dólar, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un ratito. Ahí está. ¿Qué le pasó a esto? Dice. Esto está marcado de la otra vez, esto, a ver. Vamos a hacer vamos a marcar, ya que estamos acá, lo dejo marcadita la aceleración. Ahí, ¿sí? Ahí, vamos. ¿Ven? Esos dibujitos me encantan. Esta la saco. Esta la chico. Es un ángulo invertido, pero se marca la aceleración, ¿ven? La pongo ahí, está. Bueno, ¿cuánto hay de acá hasta acá? A ver. 24 pip. Interesante para que llegue, ¿eh? A ver, vamos a ver si no. Ahí arriba, por acá arriba, mira, para que voy a sacar alta llanta, le voy a hacer caso al amigo ahí. Por acá arriba, ¿cuánto hay desde acá hasta acá? Bueno, le voy a poner un buy stop ahí muy cortito. Estuve armando a lo que voy. Tengo como 15 Xinjiang, más o menos. Estaba sacando la cuenta. Entre algunos que mezclo con algún bot y alguna cosita, tengo varios. Pero lo estuve pasando a YouTube en una parte privada que yo se la comparto a los que están, ¿no? En la dimensión 3 sobre todo. Y me puse a armar ayer uno que no hace mucho que no lo utilizaba y está muy bueno, ¿eh? Obviamente que hay que entender, ¿no? Porque abrir y cerrar ese tipo de órdenes que son buy y sell, pero de una forma distinta a lo que estamos acostumbrados. Ya van a ver que el que esté en la dimensión 3 ya lo va a ver a eso. Pero bueno, esto es pasito a pasito, ¿no? De a poco, cuando queramos acordar, ya vamos a hacer, ¿no? Algunos Pepe en la 2, otros en la 3. Otros en la 1, que nunca pasan de grado, ¿viste? Algunos, como yo, ¿viste? Que quedé. Ahí vamos. Bueno, esta la dejo ahí por ahora, ¿sí? Si cae, que caiga. Y si sube, veremos. Quizá está muy arriba, ahí, a ver. Ahí está, por ahí. Bueno, veremos en un rato esta, ¿sí? Si no la toca, buscaré otra información, ¿sí? Mi casa es un desastre. Gente, si alguno se quiere sumar, por favor avisen, vamos a la dimensión, Shinsen, dice el amigo, creo que se llama, es verdad. Me parece que le di eso al Angelito, porque estaba muy activo, no sé. Le quise dar una pastillita, ¿viste? En sí, no digan nada ustedes, Al Angelito le meto alguna pastillita como para tranquilizarlo, si no queda como yo, reacelerado, ¿viste? Y bueno, no creo, ahora debe estar ahí, no sé, se fue para afuera un rato, aparece y desaparece el Angelito. Acá estoy, te estoy escuchando. ¿Qué me pusiste? Nada, Angelito. ¿Qué te iba a poner? Amor, paz, ¿sí? Rock and roll y no sé, unos yuyitos te puse, No vas a operar, Angelito, hoy, Estoy en el Discord, pero aún no sé cómo funciona, me dice la compañera, la dimensión donde estoy. Bien, pero vos tenés algún nombre de algún Pepe, ¿sos algún Pepe en esa dimensión? Si hay algún Pepe y la puede ayudar, avísame qué Pepe sos o te agrego el Pepe, así ya. Capaz que no estás viendo la dimensión 1 todavía y ves otras. Viste que esto es todo, ¿no? Mundos paralelos, estamos dentro de. Capaz que estamos al lado y no nos damos cuenta,
Estoy en la dimensión 1, aunque ya llevo varios meses en los vivos. Buenísimo. Pero nueva en Discord. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Si querés animarte a sumar ahí en el Discord, pero seguramente estás, es verdad, debes estar, pero capaz que no sos ningún Pepe ahí. Elegiste un Pepe y te lo agregamos, Sí, cómo no, que elegiste el Pepe que quieras. Puede ser Pepa, si sos mujer, Pepa. Pepe o Pepa. Pepa, ponele, no sé, Pepa, a ver, según el lugar, ¿cómo te dicen? Pepa, la exploradora, por ejemplo, ¿no? No. Bien. Claro, seguramente estás, pero no ves nada, porque no nos avisaste. Bien, bueno, acá estamos, gente. Otra vez será, si se suma y algunos de ustedes, Pepe, están en el Discord, ayúdenla. Y si están en la dimensión, díganle sumate ahí a la dimensión, a la parte donde hacen chat entre ustedes, pero con, ¿cómo se llama? Con las gráficas y charlando con un micrófono, vamos. Anímense, vamos, así pueden operar juntos inclusive, A ver el eurodólar que decía acá la compañera. Miren esta, gente. Bueno, me parece, mira, si va 9 pips ya me la pago, porque no quiero estar como el viernes, No, ahí va, le falta un poquito. Bueno, si dispara un poquito más, cerramos en profit con un lotaje aceptable, 0.20 en esta, ¿no? Y bueno, y ahí va sumando, ¿sí? Y si cierra, la pago, porque va a abrir otro seguramente según los parámetros. Recuerden que dentro de este bot hay un par de indicadores tradicionales, ¿sí? Que trata de ajustarse al movimiento según la temporalidad, ¿sí? No es lo mismo H1 que M1, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Euro dólar, ya que estamos, voy a chusmear el euro dólar, no digan nada, Le voy a ayudar a la compañera y a ver, euro dólar, quiero operar a la compañera. ¿Te gusta euro dólar seguro o viste algo en euro dólar o estás dentro? Lo bueno sería que no estés ya con una operación abierta, sino que la abras con nosotros, Esa es la idea. Está consolidado ahora, si te querés meter quizás te podés complicar un poquito, porque hay varias zonas. Ojo, seguramente esto es algo subjetivo que le puedo estar pifiando. Tendrías que esperar que rompa esta zona y armar en M5, por ejemplo. A ver acá, otra macro más, ¿no? A ver si puedo marcar acá para ver en M1, por ejemplo. Esto que te estoy marcando es la consolidación que estábamos viendo en M1. ¿Sí? Voy a achicar un poquito para que podamos ver cómo viene. Bueno, está en una parte interesante para buscar compras, porque irías a favor de la tendencia. Te diría que si buscas compras, la busques si rompe esta zona de arriba, o en el caso de que venga a visitar, a ver acá vamos a marcar, porque esta es una media móvil. ¿De cuánto es esta? Bueno, a ver cuánto hay de acá hasta acá. Capaz que hay muy poquito. Y sí, no hay nada. Y claro, acostumbrado a operar en M15. Vos ves una vela de 15 y marcás de acá por lo menos 5 pips tenés. Pero acá tenés 2 pips. Nada. Bueno, esperá que rompa acá si querés. No me voy a meter, me estoy metiendo, no vale decir, ¿no? Pero bueno, tendrías que esperar que rompa cierta zona y que haya más volatilidad. En este momento no hay nada de volatilidad. Sí, se está moviendo el mercado, pero despacito. Lo que sí podés marcar, si querés, para tener una idea, para llegar a objetivos, acá tenés, mira, altos que van hacia la baja y bajos que van hacia la alza, ¿sí? Podés marcar esas zonas y ir viendo si el precio rompe esta zona y llega al número redondo, interesante para que venga al pullback y a la vez se meta de vuelta acá, ¿no? Pero está dentro, mira, y en un minutito estamos en una consolidación, ¿ves? Justo te estoy mostrando euro dólar, yo no me metería, pero bueno, justo me decías vos de meterte en el euro dólar. También podés jugar, te doy un tip que te puede interesar, con la vela que arranca nueva. ¿Cómo decís vos, no? Por ejemplo, para ver. Ahí está, estás gritando el chanito de fondo. Lo que te decía, por ejemplo, ¿no? Vela nueva, vos mirás el horario. Un hipo. ¿Escucharon? Saltaba Pepe Mila. Aparte que el angelito me va a gastar. Seguramente no creo que haya escuchado, Sí, que estoy acá al lado tuyo. Me tiraste casi, me caí. Estoy en el hombro, me tiraste. Tratá de no seas tan guarango, No, guarango no, angelito, nada, fue nada. Un hipo. ¿Sabés cómo se cura el hipo? Angelito, si querés te digo.
Yo ya sé, yo soy el angelito. Vos tenés que decir, a ver, decir. Estás re enojado conmigo, Angelito. Angelita, Angelito, Angelite, como quieras, con agua y una. Yo tomaba un vaso con agua, o un vaso de agua, no, un vaso con agua, porque de agua se te rompe, ¿no? Pero un vaso con agua y me ponía una lapicera en la boca, un lápiz, y tomaba. No sé, decían que se iba. Y después estaba, peor todavía. No, esa era la técnica que utilizaba. Bien, a ver, lo que decía acá, perdón, la vela que le estoy diciendo, también puede buscar velas nuevas. Por ejemplo, acá estás viendo velas, suponete que estas son de 15, mirá las de H4, o, ¿no? Un ejemplo, 2 temporalidades por encima. Si estás en M1, mira M15 o M30. Y si ves M30, son estos cuadrados que ves de fondo, ¿ves? Entonces vos estás viendo acá de fondo 3 velas de 30 minutos que dentro están 30 más 30 más 30, ¿cuánto es? 90 velas de un minuto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? 9:30 comienza la nueva vela acá, de 30 minutos, como la de un minuto. Pero la de 30, para que se cierre, va a tener que formar 30 velitas de un minuto o 6, de 5, ¿no? 6 por 5, 30. O la temporalidad que vos quieras. ¿Qué voy con eso? Si está consolidado, puede ser que esta próxima vela también vuelva hacia arriba para ir en la consolidación. Y en el caso de que vos veas, por ejemplo, un tip te doy cuando te metas, no sé, suponete que operás en M15, ¿sí? Vos te vas a H4 o H2, decía no, sí, H2O, se iba el agua, ¿viste? H20O, decía no. Ahí, suponete que estás en la tendencia alcista, estás por meterte acá, ¿no? Cuando comienza la vela, como digo siempre, muchos ponen el stop acá y se van a favor de la tendencia, ¿no? Cada vela, todas las velas japonesas, la mayoría suelen tener, ¿no? Los witch, ¿sí? Los bajos, las mechas, los low y los altos también, obviamente, ¿no? Yo te doy un ejemplo, supongamos que ves alguna mechita acá también, pero van hacia arriba. Estas velas son de 30. Si vos vas a operar en un minuto, la próxima vela que está por comenzar, muchas veces, fíjate, ¿qué hace? Lo mismo que estas dos mechas acá, va hacia abajo. Entonces, si tenés el stop, te lo saca para después irse para arriba. Espera un poco y agarrar la operación un poquito más abajo, ¿sí? Es preferible agarrarla acá y que siga cayendo, y no agarrarla acá arriba y que siga cayendo porque tenés más drawdown, ¿sí? Entonces, por ahí, después la vela se va para arriba, si es que sigue la estadística, porque uno no sabe, mira, ahí puede ser que caiga y después se va para arriba y te deja la mechita ahí, ¿sí? No te sacó y vas a favor de la tendencia con velas de un minuto dentro del cuerpo de la de 30 o de una hora, ¿sí? No digas nada que te dije eso, Escucha. Y ahí de fondo la flechita de Pepe Mila. Mirá, a ver, tenemos, miren, no se asusten, entre flechitas, Xinjiang, Capitán América, bombitas McLean. Obviamente estos nombres que están acá son de indicadores que fui creando, Siempre lo digo, porque alguno capaz que se suma y dice, mirá, ¿qué opera con indicadores? No, simplemente los armé, los creé yo y los dejo ahí para... Hay veces que me hacen acordar, hay veces que digo, mira, hay una sobreventa, mira qué bueno. Entonces, ojo al piojo porque se puede dar vuelta, o ojo al piojo porque quizás, no sé, en el Ichimoku, que es esta flechita con un par de indicadores viejos, está por debajo de la nube, por ejemplo, ¿sí? O por encima. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está la velita, miren, ¿ven lo que les digo? Tocó el número redondo, miren, me voy a acercar para que vean, ahí, vamos a acercarlo un poquito más. ¿Qué les dije? Puede pasar que venga hasta acá, toca número redondo y puede pasar de que después se mete dentro. Y ahí va. Vamos a ver si va viento en popa, como les dije, ¿no? Y dice... ¿Quién tiene un look? ¿El angelito? Pepa la aventurera. Bueno, listo, dale. ¿Cuál era esa de los dibujitos que era la exploradora? ¿Cómo era el nombre? No sé qué. Pepa Exploradora, no, esa era otra, ¿no? De dibujitos que era latina o no me acuerdo. Que andaba por la selva. Me meto a operar con ustedes. Sí, cómo no. Sí, cómo no, decía. Esperaré, dale. A ver si ahora te puedo agregar. Un segundito, Mira, ahí va, qué grande. Mira, ¿qué te dijo Pepe? Ven la mechita de 30 ahí que fue para abajo. Obvio que puede esto, la vemos acá abajo. Pero si va para arriba, se da la proyección que vimos, ¿no? En estas velitas chiquitas. El Outcad ahí sigue. A ver si cayó, si subió, qué le pasó. Bueno, ahí está el Outcad, ¿ven? Rezongando entre jinetes y entre boleadoras. Ahí va en positivo por ahora. Si llegase acá... Ahí calculo que está cerrando, ¿sí? Por ahí, si llegase por ahí. Le tengo que poner un poquito más de lotaje y menos cantidad de pip y te puedo asegurar
que daría excelentes resultados en M1. Es lo que estoy viendo en 2 semanitas ya prácticamente que lo venimos utilizando todos los días a la bolingueadora de Pepe Milas. Vos fíjate que con 6-7 pip los toca siempre. Después tarda, consolida y llega a los 15 o a los 12 pip. Pero una lástima porque quizás con un lotaje que sea el doble, ¿no? Donde 7 pip es la mitad obviamente de 15 o 8 pip te llega y bueno, ahí está, ¿no? Ya hubiera cerrado con lo mismo pero no esperando tanto, ¿no? Obviamente recuerden que estamos en un minuto y bueno, y los backtesting de ayer son para dejarlo en un BPS, ¿no? Por ejemplo, y dejarlo que corran porque son velas de 1 hora o de 15 minutos, Bien, ahí seguimos, se quedó planchado, viste que se quedó planchado, yo igual me meto, por lo menos acá estamos viendo la bolingueadora de Pepe Mila. Por favor, gente que no se sumó ayer, revise el video, se van a reír un poquito ahí con la bolingueadora de Pepe Mila, van a ver cómo funciona este robot, ahí lo dejé puesto, va haciendo compras, va haciendo ventas. Sobre el final en H1 terminó con 2 o 3 stop loss, pero terminó por encima. Me parece que terminó, no me acuerdo, pero con un 25% y un 5 de drawdown nada más. La idea es que esté por debajo del 5, pero bárbaro igual en H1. Y cuando lo probamos en M15 un ratito, un 3 de drawdown o un 3, no sé cuánto, y prácticamente también un 25%, pero en 3 meses me parece. Así que bárbaro ahí. Buen día, ¿cómo estás? Espero que bien. ¿Vos sos Pepe Chu Music o no? Pepe Music, ¿o no? Si no lo estoy errando, ya viste, lo voy conociendo. No sabe, uno va conociendo, después se encariña con todo. ¿Cómo va, Pepe? Yo te digo Pepe Music, si le erré, bueno. ¿Cómo andás? ¿Bien? Espero que estés bien, Hola Miguel, ¿cómo estás? Espero que bien. Dora, sí señor, Dora la exploradora, tenés ración, decía, una ración, un hambre tengo que, ración, hablaba en vez de razón. Sí, Dora la exploradora, tremendo, si lo habré visto, decía, che, no, pero es nuevito Dora la exploradora. Pepe Music, Pepa, exacto, Pepa Música, exacto, sí señor, es verdad. Bien, ahora le voy a agregar a la compañera que seguramente no está, Pepe Gatillo, si llegás a estar ahí avísame. 5 de drawdown está bien para la cantidad de meses, me dice el amigo, porque para los de fondeo no tenés que perder el 5. Ah, bien, buenísimo ahí, bueno, gente, busquemos algún par para meternos. Ah, yo dejé uno, parate a ver si me abrió ahí. Bueno, ahí está, ven, está planchado. Tengo una orden pendiente, obviamente no me voy a meter a mercado si el precio está así, ¿no? Si las velas japonesas dicen que no quieren revolotear, estaremos ahí esperando que reviente hacia arriba. Y si vas hacia abajo, capaz que por acá le meto un shell stop para donde vaya. A mí no me interesa. Lo que me interesa es que cuando se empiece a mover el mercado, trato de seguir el accionar del precio. Lo que vamos a estar viendo algo en la dimensión 2 con los primeros Shin-Chan. Y bueno, después a jugar y a combinar ahí, un poquito qué hacen, ¿sí? Se va en contra, ¿qué haces? Y te voy a estar preguntando, a ver, dale, ¿qué haces? No, y bueno, y dale, a ver, hacelo, a ver. Uy, ahora se me puso peor. Bueno, ¿y qué haces? Bueno, ¿entienden? Entonces uno va agarrándole cancha al mercado, respetándolo, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, operando todos los días, le van a agarrar la mano. Es como el que entrena. Muchas veces, te pensás que los que juegan al fútbol van los domingos a jugar. Están toda la semana entrenando, gente. Tenés que estar entrenando. Y acá van a tener la escuelita. Obviamente, si recién comenzás, quizás vas a tardar un poquito de estar en la dimensión 2, pero de a poquito, pasito a pasito, van conociendo todo esto. Y bueno, espero que les guste. Estamos acá, ¿sí? Todos los días, gente. Dejo la música puesta y me voy a ir a Discord un segundito a ver si puedo agregar a la compañera el nombre. ¿Cómo era? Dora la exploradora le ponía. No, Pepa la exploradora era, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver cómo me dijo. Esto es para pasarla bien, gente. No es que el tipo está obsesionado con agregar el Pepe. No, es para marcar la diferencia con el resto. Nosotros, esto es todo original. Entonces, estamos en un planeta para pasarla bien un rato. Y después nos volvemos a la Tierra, cada uno con sus problemas, sus cosas. Y los problemas los trata siempre de solucionar. Porque inclusive no solamente operar, ¿sí? Sino tratar de ayudar también de alguna forma, si sirve, para dar una mano y disfrutar la vida, que es hermosa, gente.
¿sí? ¿Quién te dice el día de mañana no hacemos un gran asado? Y vienen todos a ver cómo lo como, no les convido y se van, ¿eh? Ay, Pepe, no seas tan malo, tenés que convidarles, ¿eh? Te puedo hacer una pregunta, ¿qué me pusiste en el té, Porque me venís poniendo unos yuyos medio raros. No sé, es como que estoy hablando y de golpe empiezo, me altero. Bien, vamos, no, nada, vas a ver que es para que te haga bien a vos, te veía muy caído, Angelito. Escuchá la letra, Angelito, para vos. Bien, me voy a Discord un segundito, gente, para ver si puedo. Si no, después me voy a olvidar, ¿eh? No lo hago. Muchas veces me olvido, quedo como, ¿para qué dije? A ver, ahí vamos. ¿Dónde está? No, ¿dónde estoy acá? Estamos. Dora. A ver. A ver si lo vemos, ¿eh? Un segundito. ¿Cómo figuras? Bueno, a ver si encuentro acá. Vos sos el número 27099. Por ahí, ¿no? ¿Puede ser? ¿O le estoy errando? Porque no vas a ver ninguna dimensión. Todavía no te agregué. Si sos... ¿Vos sos un pollito con un libro en la cabeza? ¿Puede ser? Avísame, sí, y ahí te agrego. Para no agregarle a otro, viste que no... Qué tranquilo el mercado hoy, Vamos a ver ahí, Si es... no sé si es un pingüino azul con un librito rosa en la cabeza. ¿Argeni sos o le estoy errando? Hace 10 días que te sumaste, dice acá. Quizás sos otro, Ah, bien. Ah, bien. Bueno, no te hagas problema. Después vemos, cuanto mucho me escribís ahí, a ver cómo te llamás en Discord, ¿sí? Ah, sí soy. Ah, bueno, dale. Ahí estoy leyendo, Ahí te agrego, a ver. Claro, no, nunca ibas a ver nada porque estás en el Discord, pero no estás en la dimensión 1 todavía. Ahora si te agrego la 1, si le agregué a otro, bueno, le voy a poner de nombre, si es un hombre, le quedará de nombre Pepa la Exploradora. A ver, nuevo rol, ahí, 200. Pepe con más de 200 añitos. Bueno, ya empezaste con los 200 añitos. Y te agrega, a ver acá el apodo. Vamos a poner un apodo. Pepa, ¿no? O Pepa. No, poneme Pepe. Pepa la Exploradora. Pepa la Exploradora, ahí está, Espero que ahí te guste y si no lo podés cambiar las veces que quiera, Esto es el documento infinito acá, ¿sí? Bien, ahí quedó, ya está, ya estás dentro de la dimensión 1. Así que lo que necesites ahí y los chicos te pueden ayudar. Bueno, ahí estamos. Muy bien, Pepe, en la dimensión 1 está Pepe Gatillo, Quien se quiera sumar con Pepe ahí está Pepe, Listo, agregada la compañera. Te agregué, te puse Pepa la Exploradora. Si querés el modificador directo te lo saco, y te queda Exploradora. Eso como quieras, Yo, por ejemplo, me había puesto Pepe el Lindo, ¿viste? Y obviamente no me daba, ¿viste? Así que me tuve que poner Pepe Mila, no me quedó otra. Lleno de noches todo nuestro amanecer. Papá Pitufo quedaba, viste, muchos años, ¿no? Recuerden que en este mundo tenemos 200 años, gente, Comenzamos con 200 en el planeta y van sumando lo que dice ahí los objetivos, Van sumando años y cuando llegan a los 300, me parece, pasan a la dimensión número 2 y a los 250 ya ven una biblioteca con algunos libros, con algunas cositas que las pueden agarrar de ahí, hagan lo que quieran, ¿sí? Para estudiar, para aprender. Algunos indicadores. Me gustas así de loca, inestable
Bueno, ahí vamos. Y esto sigue hacia la baja ahora, ¿eh? Estamos en positivo con este bot, pero ahí vamos, tranquilo. Está muy tranquilo el mercado, gente, Mira el eurodólar, a ver qué hizo la velita. Mira la velita ahí, che. Vamos a ir a M30, a ver. Toma. Bueno, parece que quiere moverse un poquito el mercado. Parece mucho también esta vela, pero si la marcás, fíjense, son casi 3 pips, sin contar el spread, ¿no? Es lo que soy. No tengo mucha energía para hoy. Loca tengo. No, gracias a vos, muchas gracias a vos. Así que bueno, ahí está. Cuando quieras participar en Discord, ahí ya está. Un Pepe más. Si querés cambiarte el nombre por otro, nos avisás. Vamos a charlar en Dimensión 1 para que se presenten los Pepes que están en la 1. Estaría bueno, sí, señor. Yo le puse la exploradora, para que le cambié. Tenés razón. Ahí te cambio. Pepe Aventurera era. Pepa, disculpa, ahí te cambio. Te puse Pepa la exploradora. Me quedé con Dora. Dora. Listo, no te hagas problema, dale. Para que te cambio, te pongo le pifié. En francés. Decime una palabra en francés. Le pifié. Le pifié. A ver, qué tranqui el mercado hoy, Porque nada hasta encontrarte en este salvaje río. Porque no me queda nada. Pepa Aventurera era. Ay, Pepito. Imagínate dejarme a mí encargado de comprar las cosas para un asado, ¿no? Me olvido. A ver, parate, a ver que le puse mal acá. Vamos a cambiarlo. Pepa la exploradora. Para que se lo cambio. Cambiar apodo. Pepa Aventurera era. Perdón, Aventurera. Ahora sí, Aventurera. Bien, ahora sí. Después se vienen las imágenes, gente, van a tener que elegirse la carita. Va a estar bueno. Falta todavía, obviamente, gente. Esto está comenzando en el Discord. Y bueno, y falta que se sumen muchos para que haya más participación. Pero de a poquito, ¿no? Ya calculo de acá a 30, 40 añitos, vamos viendo en popa, ¿no? No, de a poquito, gente. Si no, la pasamos bien, por lo menos. Bien. Música terminó, Chanito ahí de fondo. ¿Quieren alguna canción que les guste en especial que hayamos puesto o alguna que no hayamos escuchado todavía? Me dicen y la buscamos, no hay problema. Algo que les guste. Mira, para las chicas que están ahí les voy a regalar algo interesante, ¿sí? Seguramente les va a gustar mucho. A ver, acá. Esta canción es dedicada para las chicas que se sumaron, para ustedes. Disfruten, a ver si te gusta. Escuchá, Escuchá, voy a buscar agua. Y ustedes disfruten. Un regalo de Pepe Mila para las 2 chicas que se sumaron, que ya hace un tiempito que están igualmente. Vamos. A esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. Se me puso en rojo acá, Que lo tiro. A ver. Otro recuerdo. Ahí está ahí, que lo tiro. Bueno, próximamente voy a ajustar el TP en M1, ¿sí? Para cerrar con un lotaje más grande, ¿sí? ¿Me entendieron lo que les explicaba ahí, no? Sí, así, no rezongamos tanto. Acá tendría que haber cerrado. Bueno, ahí seguimos con la Libra Yen, con un orden pendiente. Y dejo acá, ¿sí? Vamos a dejar la Libra Yen, ahí está. Ya vengo. Me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que no quiero? ¿Para qué contar el tiempo que
sé que no sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído. Y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible, será dormido. Encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible, será dormido. Bien, volvimos con el agüita, no tocó nada, re tranqui el mercado, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. ¿Le gustó la canción? Un poquito de... Sí, ¿no? ¿Cómo que no? A ver. Bien. Qué grande, Calamaro, ¿eh? ¿Cuántos añitos ya con Calamaro, con la música, ¿no? Tremendo. ¿Cuántos grupos? ¿Se acuerdan que estaba con los Rodríguez? Y con, obviamente, los Abuelos de la Nada. Llegó casi, mire, les cuento algo que seguramente la mayoría no son de mi país, pero el que es, capaz que no lo sabe. ¿Sabían ustedes que tuvo a pasito de tocar con Soda Stereo? ¿Sí? Cuando se estaba formando Z, obviamente Z Bocio con Cerati, estuvo ahí a pasitos de ser un integrante de Soda, igualmente, obviamente siguió su camino, ¿no? Con sus temas y obviamente como Calamaro, pero antes anduvo por los Abuelos de la Nada y obviamente que también con los Rodríguez después de una etapa ahí. Así que bueno, vamos a ver un poquito acá, vamos a escuchar un poquito de rock and roll de Los Piojitos, a ver si tenemos acá a mano algo para compartir. Acá tenemos, vamos, desde lejos no se ve, o antes y después, mirá, como para, ahí está. Dice el amigo, pero para el asado no importa, llega lo importante, la carne y la cerveza, ¿eh? Sí, eso lo tienen que llevar ustedes, porque yo me olvido, decía, una rata era, ¿viste? Yo si quieren pongo, ¿no? ¿Viste que hay veces, para ustedes está bien que el que pone la casa tenga que pagar, dividir? A ver, ¿qué piensan? ¿Qué pensás, Pepe Gatillo? Si vos ponés la casa para una comida y entre amigos o familiares se dividen, cuánto salió todo, se reparte, por ejemplo. No, viste que vos ponés la casa, te usan la mayonesa, te usan el aceite, te usan, eso decía uno, ¿no? Te usan todo, y el carbón, la chileña, ¿no? Te rompieron alguna silla, me pasaste, tenés soda, así, pasame, y te terminaron gastando todos los insumos, que eso no se cuenta, ¿no? Muchas veces. ¿Qué piensan? Nada, no hay que ser tan agarrado, ¿no? Bueno, esto está tranqui, de a poquito pareciese que vamos a ver qué pasa en el transcurso. Esto está ahí, acá va cayendo seguramente, sí, ahí está, miren. ¿Lo ven? Ahí está, a pasito de que va hacia abajo y a pasito de que va hacia arriba, está consolidado, ¿sí? Veremos qué pasa en un rato, ahí estamos. Por lo menos tenemos algo que es volátil, la música, ¿sí? Ahí sí que hay volatilidad, a diferencia de los mercados que acá están tranqui. Vamos a ver si en un rato nos abre la orden. Si la abre veremos. Hoy es un día muy tranquilo, seguramente no me gasto mucho. Hoy en el caso si la llegase a tocar a la orden, veo si el precio se da enseguida bárbaro y si no le pongo un stopcito por acá, veremos dónde y listo, ¿eh? Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llave.
Depende, dice, si los amigos después se quedan a limpiar o a ordenar y traen todo, sí, pero si no, no. Muy bien, muy bien ahí, Che, tengo el agua fría, ¿vos podés creer? Tomo mate, no hirviendo, pero tampoco helado, ¿viste? Y no se calienta. ¿No será el angelito que anda ahí, no? Con los poderes mágicos. Sí, soy yo. Anda a calentar el agua, Pepe. Y déjate de llorar, Y dejate de llorar, dice. Qué placer verte otra vez. Y ahora seguimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar. Y será lo que ya fue. Qué tranquilo que está hoy, Está que revienta el Libra en cualquier momento, ¿no? Vamos a ver si revienta para abajo o para arriba, hay que ver, Vamos a ver qué pasa hoy. Bien. Ya vengo, gente. Me golpearon la puerta, dice, ¿viste? Los swap venían, ¿viste? Ya vengo, voy a buscar agua. Espero que calentarla. De pasada dejamos acá la orden. Si la abre, y si no la toca, que no la toque. Estoy viendo Discord acá un poquito, configurando algo en Discord, A ver si puedo ajustar acá. ¿Estás vos, Pepe Gatillo? Avísame si querés charlar, ¿sí? Si no estás trabajando y si querés operar también, Avísame, cuanto mucho lo que habíamos quedado de operar cuando quieras. Obviamente también tenés que hacer, ¿no? Rellenar la heladera, ¿no? Así que vos tranqui. Nuestro amor renacerá con idéntica pasión, alma sin transmutación, nuevos cuerpos, ¿quién será? Dale, si querés charlar así, dale, a ver, probamos y espero que no salga el eco que suele salir, ¿viste? Si sale el eco lo dejamos, hay que configurar bien esa parte porque muchas veces ¿no? Queda como un tubo, como que estamos hablando dentro de un tubo. Vamos a ver ahora, un segundito. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Estás bien? Qué pera el dibujito, ¿eh? ¿Se acuerdan? Esas historias eran tremendas, ¿eh? Bien. La del dibujito de Pepe, ¿se acuerdan? Sí, Nippur era de la revista, media vieja. Bien, ahí estamos.
Bueno, seguimos acá mientras tanto a ver qué pasa, qué no pasa. Ya la abrió la orden. Ojo al piojo, Bueno, muy poquito, vamos a ver si mueve ahora, si hace un retroceso o si se va hacia esta zona marroncita que está acá. Interesante que venga a buscar, ¿no? Esa resistencia. Ahí estamos. Bueno. ¿Y esto qué es? El CAD. Decía, el CAD, siempre se olvida, ahí va. Bueno, que suba de una vez. Te digo la verdad, mira, no sé, pero si llega a esta zona, ya está, negro. Por lo menos me pago la mitad del lotaje para que no estemos en una consolidación. Y después, de forma manual, me vuelvo a meter. Perdona, bolingueadora de Pepe Mila. Ahí va, De tu... locura. Así no hay amargura y se va el dolor. Gasolina, querido. A ver cuánto venís por acá. Gasolina, querido. Que te quiero ver, te quiero contar lo mal que se vive, lo bien que se... A ver si nos podemos conectar en Discord, ahí voy, A ver. Mirá vos, tenía vela de... Ahí está. Bueno, ahí veo, si voy 10 pip ahí ya te digo que no la pienso dos veces, Vamos a ver un poquito. Obviamente que la idea es que llegue allá. Mira vos, estamos en 5 minutos, gente, ¿ven? Eso se me pasa muchas veces. Si estoy en vivo está bueno que vean en 1 minuto, si no en 5. Esto puede seguir hasta la eternidad un rato más, pero también se puede devolver de forma brusca con algún clímax. Vamos a esperar esa velita, pero ¿por qué se me va para ahí? Che. A ver. Ahí está, no se ve nada. Ahí está. Bueno, ahí vamos, a ver qué pacha en un rato. Si ahí teníamos 15 pip, mirá. Casi 15. Bueno, vamos a ver. Si va hacia abajo, si va hacia arriba, si llega hasta acá, bárbaro, ¿sí? Yo la vi sin querer, buscaba. A ver si podemos ir un poquito a Discord mientras. Mirá la cara. Pepito, voy a tener que salir a correr, gente, me parece, ¿Qué dicen ustedes? Bien. O dejar la cervecita. Una hermosa Lucifer robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe. Y dejó mi corazón. Bien, ¿ahí cuánto voy? A ver, déjame ver, por favor. Parate que le voy a poner un break-even acá rapidito. No por malo, sino que puedo hacer las mismas velitas, las conozco. Me voy a pagar la mitad acá, a ver, un segundito y ya charlamos. A ver, de ahí 18 pips, ¿sí? Me voy a pagar la mitad ya. No, ¿qué me voy a pagar la mitad si le puse re poquito? Bueno, como ejemplo, me pago ahí, ¿sí? Voy a esperar, si baja un poquito más, ahí, pack, ahí me pagué, ¿sí? Ya me pagué algo, le voy a poner una alarmita acá como hacemos siempre, ahí, si sigue hasta acá abajo, ahí la termino cerrando. Si se va para arriba me vuelvo a meter, o le pongo un trading stop que vaya por detrás de la vela o cierta cantidad de pips, Ya me pagué la mitad del ejemplo que les estoy mostrando, ¿no? 18 pips por ahí más o menos. Y el AUCAD que sigue ahí, mirá, está, vamos a ver si sigue jodiéndolo. Vamos a dejarlo, pero oye, el mercado está tranqui, capaz que se pone las pilas cuando cerramos el streaming, ¿viste cómo es? Insisto. Bueno, en el caso de que la libra, por ejemplo, libra yen calle, uy, mirá, vos podés creer. Bien, bueno, ahí va. Uy, mirá, ahí en esa zona si se devuelve soy un crack, Mirá, ahí me pongo ahí la orden, ahí está. Y ahí me pago otro poquito más como ejemplo, ¿sí? Como ejemplo, nada, pero me pago. La mitad de lo que tengo me pago, ¿sí? Ahí está. Pic, ahí está, ahí me lo pagué. ¿Cuánto hice? Y muy poquito por el lotaje, pero la distancia eran casi unos 25 pip. Y hice unos 22 más o menos por acá con la mechita, ¿sí? 22 pip, más o menos, 20 si querés, ¿sí?
1, lo que quiera, pero me lo hice, ¿sí? Ahí está. Y puse la orden, ahí el break-even por ahí, si sigue hacia arriba, muy poquito, obviamente, gente, lo que tengo acá no es nada, pero sirve como ejemplo, tocó esa zona, ahí iba a sacar un parcial si tocaba. Se movió en las últimas velitas. ¿Vieron cómo estaba revoloteando, que se quedaba y de golpe, ¡boom! Bueno, ahí pasó. Ahora, puede pasar que si vamos a M5, ven ahí, siga la caravana, parate, a ver. Bueno, y vaya, este número redondo es muy probable, y ahí tendríamos unos 50 pip casi, ¿sí? Ya está. Si cae, me llevo también de regalo para las comisiones próximas unos 13 pip ahí, ¿sí? En el caso de que caiga, me cierra ahí, ¿sí? Y si sube, como ejemplo está bueno, ¿eh? Insisto. Y los bots, bueno, no podía hacer nada, tenés que dejarlo que abran y cierren solitos, ¿eh? Vamos a ver si puedo charlar mientras con Pepe un ratito. Vamos a bajar la música. A ver ahí. Hola, hola. Bien, ahí estamos. No sé si se escuchará. ¿Estás ahí, Pepito, o no? Está aplaudiendo, está. Parate a ver, capaz que no puedo hablar. A ver si capaz que tengo el micrófono, a ver ahí. Acá, a ver. Mención 1. Estamos. Señor, estás, me parece. Sí, se te escucha, escucho. Viste que poco habla Pepe Mila. Es muy poquito habla, ¿no? Pepe el hablador tendría que ser, ¿no? ¿Cómo estás? Resfriado. Estás resfriado, está bien, está bien. ¿Estás probando el bot? ¿Alguno de los bots? No, todavía no. ¿Probaste en la dimensión 2 el que te pasé? El de la bolingueadora de Pepe Mila. No, todavía no. Y lo probé, pero ¿No te resulta? sí, le hice un... No me resulta. No Pero te ahí resulta, seguimos mirá probando. vos. Mirá vos. ¿Pero qué? ¿En el par? Sí, en el par. Mirá vos, qué raro, che. ¿Qué plataforma usás vos? MT5, decía, ¿viste? No. No, o sea, no lo tengo que seguir Ah, probando. bueno, está bien, tranqui, tranqui. Buscale la vuelta, buscale la vuelta. Y si no, no importa. Acá lo estamos probando todos los días, así. Lo que importa es que Trato de aprendas. ver cómo funciona. Bien, no, lo que importa es que vayas agarrándole la mano a ir mezclando lo automático con lo manual y que aprendas todo. Viste, con los Shin-Chan y alguna cosita, tratar de. Lo lindo es cuando tenés operaciones negativas y las convertís en positivas, ¿viste? Eso es lo Mira, el bello. de Brian, ¿cómo va? ¿Y Brasil cómo va, eh? Me tocó. A ver, déjame verlo. Como avión. ¿Para abajo o Como para avión, arriba? No me digas. No, para Viste que arriba. suele pasar en las mejores. ¿No? Le saqué el lotaje, le puse poquito. 40 pi tenemos ahí, mirá. Diríamos que cerrarlo con 40, ¿no? Como para quedar. Buenísimo. No sé por qué dejé esa orden ahí ahora. Si se devuelve, es porque está haciendo un pisito ahí en la resistencia. Este número es interesante acá. Este número redondo que está acá, si lo toca, voy a poner. Mira, ya le voy a agregar un trailing stop. A ver, trailing stop de. No miren el lotaje que es poquito, pero el ejemplo está bueno, ¿no? Personalizarlo. Voy a poner a. En 10 pip. Uy, bueno, ahí va. ¿Lo ven? Al rojito no, capaz que no lo ven. Ahí va, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Para que saco todo el dibujo. ¿Cuál? ¿O no lo están viendo ¿Cuál lo ustedes? tenía? ¿En el 1.89? ¿Pero ustedes no lo ven, no? ¿O estoy en otra gráfica? Ojo que hay veces que no se los puedo. No, si está ahí en el... ¿Estás viendo el yen? Sí, No, sí. dice el euro, decía, ¿viste? Estaba viendo otra cosa, ¿viste? Ah, Parece que- ahí va. Lo vas viendo, ahí borré algunas 189. cosas. Sí. 88,6. Ajá. Bueno, ahí va, ¿eh? A ver. ¿Cómo está? Hola, Pepa Music, ¿cómo estás? Espero que estés bien, ¿eh? Está Pepa. Estuviste probando las fotos que me pasaste en la dimensión 2, las operaciones que tenías abiertas, me gustó, ¿eh? Me gustó. No sé ahora cómo está, ¿Cuál? pero me gustó. No. ¿Te complicó alguno ahora o no? Sí. El Augen. ¿Cuál de todo? No, o el Cat Genera, ¿cuál era? Tenías varias operaciones abiertas.
Ah, pero es que esos son uno, el bot, el Snake, que está en el Eh, Libra dólar, que tiene varias operaciones, una, 2, 3, 4, bien. 5, 6, 7, 8, 9, tiene Y como cuatro 10. decía. Y la otra eran los que le puse el otro bot, ese que me enviaste, Bien. el, el Sí. AUCAT, el neozelandés cat y el australiano neozelandés. Buenísimo, buenísimo. Vas a ver, bueno, Quiero después, cerrar, espérame. ahí no me saco, ahí va detrás, despacito, ¿eh? A ver cuántos pibes van hasta ahí. Hemos puesto un lote ahí, ¿no? 40 pibes. Oh, nos hacíamos millonarios como un ¿Sabes lore. qué? Bueno, Reventó. pasa, ¿no? Por lo menos el ejemplo está ahí. Oh, Ahí va, ahí toca el número redondo, acuérdense en acá, toca esta zona, capaz que se devuelve de forma brusca. Vamos a ver qué hace. ¿Qué dicen? ¿Te rompe ahí o se devuelve en la próxima velita? Puse un minuto para que se vea. ¿Ah? A ver qué dice. ¿qué hay? ¿Qué Estamos hay? en No hay vivo. nada, po. Lunes muy tranquilo, pero viste que de golpe, boom, ¿no? ¿No? Nunca sabes, ¿o no? Sí, po. Había que aprovechar que estaban de fiesta los amigos de Japón, ¿no? Había que De aprovechar. la montaña. Están con el angelito. De la montaña. La montaña, los angelitos hasta las 9, pero bueno. No, el angelito está terrible, ¿eh? Angelito, estás ahí para mandarle un saludo a... No sé, viste que el angelito es vidente. Te puede adivinar cualquier cosa. Vos le preguntale lo que quieras, angelito. Lo que vos quieras, ¿eh? El angelito. Genio. Ahí está. Ahí está en el Ahí está 89. en un número redondo, ¿eh? A ver qué hace. A ver qué hace ahí. Oh, y mirá cómo se va con el número redondo. Vos podés creer. Lo rompió. Vamos a ver si ahora lo toma de piso o saca, digamos, un objetivo. Ahí va sonando la guitarra. No, la guitarra está por encima. Eso. Ahí me avisa, me avisa. Bueno, ahí me sacó, ¿sí? Fíjense la mecha. Si llega a quedar esa mecha punteado, ahí en un rato cuando termine, a la vela cuánto le queda. Ahí comenzó. La velita le gustó. Bueno, vamos a ver si esto se devuelve. Está muy bueno para ya no buscar compras, por más que esté fuerte, no para buscar algún retroceso. Fíjense los ángulos. Pero bueno, ahí va. No te Wow. puedo creer. ¿Qué pasó, che? Vale, Encontraron para. petróleo en... Están aprovechando del yen que está de fiesta. La verdad que tengo un gato acá. A ver, Digo mira, que. correr un cachito, ¿no? Mira lo que hizo. El número redondo, nada, ¿viste lo que es? Ahí va. Bueno, ahí cerramos en positivo esa parcial. Fíjense cómo cae, a ver si hay algún numerito. A ver, vamos acá. Tengo un pivo de ahí, si no me A equivoco. ver, a Punto ver, a pivo. ver. Oh, oh. Bueno, entre número redondo ahí tenemos, mirá, ahí, próxima. Hay una mecha que la está clavando acá. ¿Ven esta que les marco acá? Ahí está esa mechita. No tiene que ver, no, no, por la mechita, pero muchas veces vamos a ver qué pasa. Y obviamente hay una resistencia número 2 de un pivote acá también. Ahí, Sí, M1, a eso ver. mismo. La alta llanta me tapa todo. 200. La saco. Buenísimo. Así que bueno, comentame cómo venís con... ¿tenés muchas órdenes abiertas en las plataformas que estás probando o algún bot o alguna técnica? ¿O debe tener como 15, ¿no? 15 pares abiertos tengo ahí. Desde el 1 de enero. El swap era tremendo. Mm, Casi. no, pues la que llevo más tiempo abierta es la que tengo manual, La que culpa la tuya me del hiciste meter, Cartier. decía. No, Sí, no, te metiste, ¿te acordás? no, No, no me acuerdo cuál es, el Cadgen todavía, ¿no? sí, era Cadgen. el Ah, Cartier, bien, bien. exacto. Que tiene más, o sea, Láser, más tiempo abierto. claro. Pero
Una tripa. Era, viste, una bomba era. Vamos, por- Ay, bien. porque ocupa todo el espacio. Ahora sí, señor. Estamos en la división Hoy número tenemos 1. A Peppa Music. De a Peppa poquito que se Music vayan tenemos animando, ahí. viste que saquen la vergüenza, pero está bien, de a poquito que se vayan animando. Esa es la sala 1. Después van a ver la 2, la 3. Pero bueno. Pepe, vos sabés que, viste que habíamos quedado la semana pasada de empezar a hacer las pruebitas, pero seguramente yo me ponía a pensar, vos podés hacerlo, pero seguramente también tenés que buscar para hacer dinero, ¿no? Entonces como que podemos ir haciendo de alguna forma que no te a vos en el horario que vos esperás, ¿viste? O el que se anime, no tiene que ser vos. Cualquiera que se anime, vayan sumando en la dimensión 2, pueden, ¿no? Estar, operar. A operar en el sentido de que Sí, son te como muestro. pruebita en una escuelita, porque la idea es enseñarte, vos ya sabés el 1, el 2 y el 3, me parece, de los Chicán, pero empezar a aprender el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, de a poquito, cada vez más le va explicando al otro, de a poquito, ir utilizándolos, ¿no? Pares que sean como sea, a ver si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, por qué utilizaste el 2 y no el 3, o el 1 o el 8, cosita. Obviamente estoy apurando quizás a esto, porque creo que ya seamos mucho, pero somos mucho, ya vas a ver que se va a poner bueno. Seguramente vos vas a tener que ayudarlo a los otros, ¿no? Para darle una mano. A cambiar el switch. A cambiar el switch es difícil, ¿viste? Porque es difícil. Es Después, cuando te difícil. das cuenta, vas a ver otra cosa, ¿no? Mira, si te muestro, tengo la plataforma lista ya. ¿Eh? Ah, bueno, mostrame lo que quieras, que puedas mostrar. ¿Es compartir? Dale, no hay problema, ¿eh? Sí. Bueno, ¿querés operar? Acá estoy esperando para que operen, pero no te pongas a operar si estás con operaciones tuyas antes, ¿eh? Terminar lo tuyo y eso lo puedes ver. Ahí La está. transmisión, ¿querés que toque? Ahí está. Pues, ¿Está viendo o no? espérame, voy a ver si se ve. Sí, ahí estoy viendo. Mira, estás en MT4 con el que está lleno, ¿no? Ahí está la plataforma, ¿viste? Está la cuentita. Vamos a correr este, ¿no? Luego. Tranqui, a ver, no importa el monto, no importa nada. Lo que importa es que vos puedas Aquí está aprender, el amigo practicar y también. aprender. ¿Este cuál es? El oro, estás ahí, ¿no? Sí, el oro, porque aquí tenemos ¿Lo tenés al abierto ahora o telaraña no? 2. Todavía no. No, aquí lo tengo Ah, está bien, está bien. apagado. Está bien. En el otro lo tengo abierto. Ah, mira, A tenés el instalar rastreador el. abajo, qué bueno. Rastreador, guarda, ¿eh? Sí, aquí, pues mira. Sí, Puede mira, ahí ayudar un está. poquito. Pero bueno. Porque viste que es todo del pasado, ¿me entendés? Viste que con el tiempo cuando te vas viendo esto es fecha que salga, lo que salga es, vos no sabés qué va a pasar. Sabés que en el pasado pasó 3 veces, 4, de estadística. Pues, ¿no? Por eso le digo que tienen que aprender a tratar de seguir a accionar. Hay veces que el viernes arranqué con un par, que me olvidé de mostrarles, arranqué con una compra, una venta, una compra, en algún momento se fue para el lado que quería, empecé a tirarle un poquito más de para el lado que iba, y en algún momento tenés que cerrar todas las positivas con las negativas que tienen que estar por encima. Esas cositas las van a ir aprendiendo, van a ver a 2. No me apuro a esto, ¿viste? Porque quiero que ya quiero arrancar la escuela, ¿viste? Pero bueno, falta, ¿no? Tenemos que... Y ya estamos. Me falta instalar uno. ¿Sabés lo que voy a hacer después? Parece que estaría bueno por haberme acompañado varios meses, ya no sé cuánto hace que estás acá acompañándome. 2 años, ¿o no? Casi. Yo creo que sí. Vamos para los dos, yo creo. Vas para los 2, ¿viste? Por eso te digo. Hoy ya estamos en excelente. agosto, sí, yo creo. Sí, para agosto. Uy, ya tenés que estar en la Sí, dimensión yo 3, me creo. parece, ¿o no? En sí Creo que tendrías que sí. estar en la 4, vos tenés como 400 años ya, pero lo que pasa es que
Es que el Discord comenzó nuevo, es como que en el Discord arrancamos de nuevo. Obviamente a vos te puse en la 2 porque... Pero te quiero decir, me gustaría mucho... ¿Vos hasta qué jam viste? ¿El 3 o el 4? El 3. Bueno, necesito que veas el 4 y el 5 para que veas otra cosa distinta. Después te los paso, ¿sí? El 4 y el 10. Sí, ¿No te el acordáis 10 del 10? lo comenté por arriba, pero cuando lo veas vas a ver que está bien armadito. Después te paso por privado el link de YouTube para que puedas ver por privado el 4 y el 5. Y después te agrego el 6 y el 7, que son un par de bots también, que van a estar ayudando distintos. Que hagas algunas cosas de la operación. Ya. Pero acordate, 4, 5. No, el 4 no, perdón, el 5 y el 6 están muy buenos. El 4 seguramente va a ser medio parecido al 3. Pero el 5 y el 6, yo quiero que sea como la Biblia, ¿viste? Que se lo sepan bien para poder defenderse menos. Entonces lo que voy a hacer es, al 1, cuando ya vayan un par de pepes en la 2, el 1 que lo aprendan muy bien. Entonces, de tanto practicar ustedes, puedan saber si le pueden sacar fruto o no. Obviamente que lástima si se complica un poco la operación porque no podéis irte al 2 o al 3 todavía, pero que lo vayan sabiendo, ¿viste? Después el 2, después el 3, es ir aprendiendo algo, no solamente aprenderlo, sino practicarlo. En el 1 ya estoy experto, ¿no? Sí, Ya en el quemé 1 una. ojo, en el 1 ojo porque quema cuenta, si no. Terrible. Terrible, Sí, fíjate que hace 3 terrible. meses que estás con la voz. El 1 lo tendría que poner como 10, ¿o no? El 1 lo pasaría al 10. ¿O no? ¿Qué decís? Ajá, yo creo que sí. A ver, ¿qué pasó con la libra ahí? ¿Se pasó algo o no La pasó? libra, Todo cayó. creo que sigue, ¿no? Alcista, ¿no? Bueno, ahí quedó como un doble texto. Ahí pareciese hacer, ¿no? Retroceso, vamos a ver, esta zona está buena. Bueno, la estoy marcando acá, usted en un ángulo. Que está fuerte, ¿eh? Sí, está lindo, muy Fuerte, bonito. fuerte. Muy bonito, ¿eh? ¿Y querés comentar algo de alguna gráfica o que veamos algo? Avísame si te sirve lo que el aporte de acá, avísame, ¿no? Como estoy acá en el Cayenne, ay, pero en la otra plataforma, me fui acá semanal, entonces aquí Ah, yo bien. creo que ya estoy esperando aquí Ya que haga hacía, un retroceso, no sé, ya hacía swing, en una ¿viste? hora para empezar claro, para empezar a No cargarme queda con un otra. par de compras, yo creo. Claro. Viste No que yo no queda te quería otra. contar, pero yo Exacto. en sí era una trampa la que le estaba haciendo. Yo quería que arranques con scalping y llevar a swing, ¿viste? Y ahora estaba operando swing de tanta orden abierta. No, bien, bien, tranqui, tranqui, que está bien. Vas a ver que cuando le empiece a agarrar la mano, después los errores van a ser cada vez más chicos. Cuando te quemas con Esperando acá leche, un retroceso. Ay, ni se ve aquí. me En parece, 4 horas, no sé. el oro dice ahí, No, ¿no? no, este es el Cayenne, Ah, el calcio. ¿Está que te cayendo? lo mostré, lo que estoy. Está No, también va hacia arriba. buenísimo. Esta es la vela semanal, pues. Entonces yo creo que ya empieza un retroceso para ir buscando unas compras, para ir disminuyendo las que tengo por ahí arriba. Tenemos un amigo para saludar. Esto por ahí. ¿Cómo va, Jerónimo? Buen día. Laidado, muchas gracias. ¿Operaste algo hoy o estás ahí todavía? Gatito. ¿Ustedes lo escuchan? ¿Me No, escuchan? ¿Ahí? no, yo no escucho Y nada. yo estoy, pero te juro, estoy viendo. En vez de ovni, estoy viendo gatos. Gatos animales, ¿eh? Miau, miau, miau. Bueno, humo era ese en vivo, lo comía. Bien, estamos. Bueno, entonces seguimos esperando cuando que pase el tiempito para que lo a uno y de ahí pasen a la dos para tratar de, ¿no? A la escuelita. Va a estar bueno, acuérdense lo que les digo, tengo el presentimiento que voy a sacar unos cuantos buenos. Después, bueno, me lo agradecen con algún asadito, ¿eh?
Un helicóptero. No, no, con un asadito no estaría bárbaro. Un asadito de. ¿Vos sos carnívoro o no? Vos sos Y herbívoro. Ah, bien. Bien, bien. soy vegano. Ah, mira vos. Bueno, soy, No, no, no. vos sabés que es Ahí, complicado comer solamente vegetales, ¿eh? Tenés que bancártela, ¿eh? ¿O no? El humano es carnívoro. Pero bueno, sí, es es complicadísimo. complicado. Pero hay gente que Hola, lo hace. Pepes, Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿cómo vamos? Ahí estamos viendo la gráfica Yo del acá amigo. desde Córdoba. Ah, bien, buenísimo. Grande. Ahí Pepe Gatillo, ¿de dónde es? Ah, que Desde no adivinas, decía, Chile. de Chile. ¿De qué parte Oh, de Chile sos, Desde Pepe? Chile, Buenos Aires. De La Chile, típica. la calle Chile. Viste que hay una calle, en toda la ciudad de Argentina hay una calle que es calle Chile. No, ¿Vos estás en la zona, en qué parte estás? ¿Más para el norte o para el sur de tu país? ¿O en el centro? en el centro, Ah, en el Santiago. centro. Ah, ¿en Santiago estás? Ujú. Buenísimo, Sí. buenísimo. Bien ahí, ¿eh? Yo tengo ganas de ir a las Isla Caimán, decía, no, a esas islas que te comentaba de. No sé si a las islas, me daría un poquito de no, pero viste que, por ejemplo, en Córdoba está el Cerro Uritorco, ¿no? Me gustaría conocer esas zonas, ¿no? De energía, me encantaría. Que no se me aparezca ningún bicho, ¿viste? Pero me gustaría porque creo en eso y me gusta, me gusta ver ahí, a ver qué hay en el cielo a la noche de ser, ¿no? Hermoso. y algo debe haber si hay ruido, Y sí, si se comenta, algo pero, debe haber. pero no, me gustaría, inclusive no sé si Bien, forma un triángulo esa zona, con otras zonas de ahí de Córdoba. No me acuerdo el nombre que me habían pasado unos chicos que fueron. bueno, yo tanto no sé. Y hay como un triángulo, ¿viste? Como si fuera el triángulo de las Bermudas, pero es un triángulo donde suele Sí, haber sí. avistamientos que está el Cerro Uritorco y otros dos más. Forman un triángulo. Pero bueno, misterioso. Y después está en Chile, las islas estas, ¿cómo era el nombre? Frenchy, puede ser o algo así. Me estoy errando, no la de Pascua, ¿eh? Sí. No, esa misma, sí. Esa. Fíjense en el documental que hay de los amigos chilenos, vieron en contacto por medio de una radiofrecuencia, una radio, ¿ah? Con seres entre. Pero bueno, nos estamos yendo, estamos en el Sí, planeta Pepe. ese lo vi, Ah, ¿lo viste? Bueno, eso me encantó, ¿viste? Como que lo no vi, sé lo vi, si lo no vi, lo vi, lo sanó vi. a alguien. Sí, Sí, no sanaron a alguien, ¿ve? Amigos, ¿no? Altos, forma, bueno, ¿no? Sí, ya a lo mejor los cruzamos. Eso. En nuestro viaje de la nave lo Exacto, cruzamos, ¿eh? sí, sí, Ojo. sí. Mientras no se me aparezcan a mí solo, ¿viste? En grupo no hay problema, pero solo soy terrible. ¿O no, Angelito? El Angelito va a saber, ¿o no? Ah, Saluda a los Pepe acá, Angelito. Hola, ¿cómo están? el Salía, salía doble el micrófono mío con el. Terrible, el Angelito. Medio trucho salió ahí. luchazo, me parece. Sí, ahí vamos. Pepe, dime. ahí está. Te comento, el telaraña. La semana pasada lo pudiste abrir en alguna ocasión o solamente comenzaste en esa cuentita el viernes o el jueves fue la foto. No, esta cuentita todavía no he empezado. El telaraña lo tengo en una cuenta Ah, está demo. bien. Ah, bueno, buenísimo. Bien, bien, bien. Está bien. Acá. Tiene miedito, viste que hay veces que dispara. Es que ya tengo una experiencia con el telaraña, pero no con el 2. Sí, la foto ¿Te esa, ¿te acordás? acordás? La foto, la La primera foto por ahí foto. está. No sé si la vieron los Pepe, pero Terrible, terrible. Un telaraña tremendo era. terrible. Ajá. Así que estoy más tranqui con el telaraña. Bueno, buenísimo. Pero lo tengo instalado ya, así Bien. que en cualquier momento Cualquier momento. lo metemos. Ajá. Lo encendemos. A ver, acá les comparto el AUCAD, gente, un segundito, a ver si acá lo estamos viendo, ¿no? Vemos, miren, acá tenemos, si lo están viendo, ahí tenemos el AUCAD, Sí. tengo el araña también abierto, acá si lo están viendo. El araña va en negativo, me parece, a ver,
Sí, yo lo tengo negativo. Y lo tengo negativo acá. Menos 35. Bueno, hay que esperar esto, ¿no? Ponga positivo o, ¿no? Como siempre, después le agregamos algún Xinjiang. Pero por ahora lo dejo así, tranquilo. Y acá tengo el AUCAD, ¿sí? Ahí va. Vamos a ver si cierra este. Llega a cerrar positivo. Otro día más para este bot, ¿eh? La idea es no meterle mano, ¿no? Porque la idea es que llegue al objetivo. Lo que pasa es que los TP, en este caso para este bot, quizás son un poquito alejados en este par. En otro, como la Libra Yen, lo toca enseguida. Pero en este par, por eso hay que configurar el bot para el par que sea y para la sesión, ¿viste? Hay que tener cuidado y la temporalidad inclusive. Porque esto puede estar, viste que ya nos pasó el viernes, uno va conociendo cómo se mueve el par. Llega a 7, 8, 9 pip y se queda ahí, consolida y capaz que está 3 horas para después subir. Entonces digo, para estar 3 horas le pongo un poquito más de lotaje y que el TP lo toque por acá, ¿no? Donde ya llegó acá. Ojalá que llegue arriba para que cierre. Si cierra, ya estaría. Lo único que quedaría es cerrar el telaraña que está acá. Funciona. Ahí va. Vamos a ver cómo cierra el telaraña hoy. Positivo o negativo. Seguramente, como siempre, positivo, por suerte. Y a veces le termino metiendo una manito de forma manual, ¿no? No lo vemos en el vivo, se los muestro mañana cómo quedó. El AUCAD y terminó en la Libra acá. Ahí está. Mira cómo subió, ¿eh? El amigo ahí. A ver Ah, cuánto pero procesa por va acá. como bien. Ahí era. La No, orden era ¿vos como te acordás? a la hora, era como A la a la hora hora. era. Ah, mira. Era allá como en el 1.88, 500 y algo, Ah, bien. 550 por ahí la tenéis. Ah, buenísimo. Buenísimo. Bueno, ahí está por llegar, ¿eh? Está tranquilo. Y viste que hay días que tenemos, viste que eso, calculo que es normal. Hay días que tenemos unas pilas bárbaras y hay días que estamos, el mismo mercado te pone, ¿no? Obviamente que por ahora vamos bien, no cerramos órdenes, quedaría el oro nada más ahí. El oro da mucha, hay veces que da muy buenos profits y hay veces que te complica un poquito, pero lo terminas sacando por eso. Y hay un día en el mes que te cae la gota gorda muchas veces, ¿eh? Justo te tocó vos ese día. No, no. No, lo que pasa es que ese día que lo usaste, la grilla que pusiste quizá era muy Tocó el lunes. pegadita, ¿no? Sí, no, Ah, era bien. pequeñísimo. Pequeñísimo, pequeñísimo. No, estoy esperando que toque acá, gente. A ver si toca. No sé por qué marqué esa zona. A ver cuánto le puse. No, dar, rendir. A ver, vamos a ver. Está mucho más. Ahí le queda. Tiene que llegar ahí, vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué quieren que haga? ¿Lo dejo que llegue o lo dejo que si toca stop que toque? ¿Qué quieren que haga? Me da lo mismo. ¿Tal? Oye, pero que nos cuente la Pepa cuánto tiempo ya de trading, cómo llegó. Ah, bien. Uy, ¿Cómo yo encontraste hace esto? un Es verdad. poco. Yo soy un bebé. Ah, Ah, bien, bien, no, está bien, está bien. Está bien. Y vas, mejor. hace mucho, ahí va, a ver. ¿Hace mucho conociste esto o lo venías viendo? Viste que muchas veces te da miedo esto, porque está lleno de gente, vende humos, tenés que tener un cuidado, pero bueno, así. Oh, está lleno de Está lleno, verdumos. está lleno. Mira, entré por la música. Está muy Ah, buena la mirá vos. música. Ahora le voy a poner algo. Pero viste que, vos sabés que el que me ve a mí acá, con tantos colores, lo primero que este es un chantón bárbaro, ¿viste? Porque es así. Vos ves de fondo colores, flujo, esto y lo otro, salí corriendo de ahí, pero no tiene que ver la apariencia, engaña muchas veces. Pero sí, se ve. Yo, por ejemplo, en Instagram, en TikTok, fíjate que las publicidades de cada uno que dice es rentable, salí de ahí, son tremendos algunos, vende humos tremendos. Sí, Eh, jovencitos, hay vos mucho de decís, eso. ya. Caen como un tubo, sí. Sí. No, yo hace desde, a ver, noviembre del año pasado que Ah, bien. por casualidad encontré esto del trading Ah, bueno. y sí, y me anoté en una Ah, academia y me sirvió para bien, 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 los bien. primeros. No, pero estaba buena la academia. Va, me gustó porque como yo estaba de cero, Claro, para tener una base. este, para los primeros pasos estuvo muy buena. Y después, bueno, cuando empecé a necesitar más, más y más, Claro, ahí te empecé vas. a buscar.
Y ahí estoy en este mundo. Estoy ¿Te tirás por a la Forex? deriva. Esto que hacemos. No, está bien, de a poquito. Inclusive capaz que el día de mañana te tirás a otro tipo de a cripto o a Forex es tranquilo. Yo vengo de binarias, imagínate que. Oh, ahí es tremendo. Sí. Binarias, la diferencia que No, me tiene. gusta Forex. Ah, sí, es tranquilo porque inclusive acá me van a ver a mí en M1, pero cuando vos te acostumbres, te vas a agarrar la mano seguramente con el tiempo, vas a ver. Cuando te acostumbres quizás te amoldás a operar en cada velita que dure, no sé, ponele 15 minutos o 30 y si vos trabajás, podés hacer alguna operación, la abrís y vas viendo por el celular. Entonces vas más tranquila. Esto es mucho más quizás agresivo. No ahora, porque ahora lo que estamos viendo es que no hay mucha volatilidad, pero hay veces que está todo. Tengo 2 o 3 operaciones abiertas de distintos pares y estoy en un minuto encima. Pero si te Sí, sí. acostumbras, con un solo par de a poquito vas a ver que. Y encima haces un poquito de, ¿no? De dinero, que lo importante es eso. Que te vaya bien y que no te garque nadie, que es lo más importante. Vas a ver que lo vas a conseguir. Muchas veces cuesta, a algunos le cuesta más que a otros, algunos abandonan, vuelven con el tiempo, y bueno, es así. Sí, yo estoy practicando en demo, por suerte, porque uno Aquí los 5 probando, cuentas, viste, te decía. olvidas de poner, qué sé yo, el lota, no, Ahí. ninguna, Ah, bueno, todavía. buenísimo. Eso es lo más importante. Em, pero sí la he bajado a la mitad, pero porque en algunos pares uno pone determinado el otaje o te olvidas de cambiarlo y se te fue en contra y chau. Está bien, sí, no, pero vas a ver cuando le agarres la mano te va a terminar gustando esto, sobre Tengo, todo sabiendo que podés hacer, ¿no? sí, Que es lo más importante, ¿no? Tener otro sueldo más que en Argentina viene bárbaro y encima por encima de los claro, tradicionales, de los vas a ver, acordate con el tiempo, te va a terminar gustando. Y cuando encuentres el par o los pares y el horario, vas a ver que vas a hacer como una rutina donde cada tanto la vas a tener que ir actualizando porque el mercado va cambiando. No sabes en qué momento, pero vos vas viendo que lo que ganabas cuando hacías esos movimientos, el mercado te metías y capaz que en algún momento vas a ver que un día lo perdés, al otro día lo perdés, al otro día tranquilo, seguir con el mismo, pero ir viendo que tenés que ir cambiando, ¿no? Actualizándote, ya vas a ver que le vas a agarrar la mano. sí. Sí, Bueno, sí, la verdad que me fascinó este mundo. y a mí también. La cabeza, cómo te, no sé, te activa algo en la cabeza. Sí, 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 sí. El análisis y la forma en que se mueve. No, está muy bueno, muy bueno. A mí lo que me pasó con el tiempo es que no era de leer mucho. Me gusta leer, pero respecto a la música, por ejemplo, pero esto me abrió mucho el abanico, ¿no? De lo social, por ejemplo, de ver de otra forma todo, porque en las escuelas no enseñan esto, en la escuela te enseñan otra cosa. Te enseñaran esto, te enseñan a ser una oveja en la escuela muchas veces, y no está esto, porque la verdad, en Exacto. Argentina, supieran o no, vos fijate que esto es un mundo gigante, donde en Argentina recién ahora se empieza a conocer y empezamos a ver algunos chantones que se mandan con binaria o con Forex vendiendo humo, ¿no? Pero en sí, esto si vos vas, no sé, a ciertos países, algo normal. Nosotros quizá lo estamos conociendo y en las escuelas nunca hubo, ¿no? Enseñar a operar en un No, acá mercado. tampoco. ¿Allá tampoco? Mirá vos. No, tampoco. ¿Cómo conociste Hace vos, poco Pepe? está saliendo esto. Yo con un chantón lo conocí. Viste la clavado. No hay uno que no conozca por un chantón. Llegué Pagaste. Es tremendo. Es así, bueno, es derecho de piso, ¿viste? es que te aparece uno, después te aparece otro, y uno dice, ¿qué es esto? Y ahí te empiezas a meter. ¿Te ha pasado Y de como soy creerle, viste? Decir, novato, wow, soy este. nuevito, y al principio uno cae. Uno tiene que caer para después decir, puta, el chanta que caí. Está bien. Después desaparecen con otro nombre, Y ¿viste? Aparecen al sí, tiempo, ¿viste? pues después te empezáis y después ya lo veis de lejos. Ah, ¿viste? No, este es chanta. No, este no. Tremendo. Y bueno, a ver cómo va el euro acá que iba en pérdida. Terrible. Ah, para Pero arriba también. Seguimos. opa, bueno, veamos. Te quemaba la cuenta en vivo, no. Nada, tranqui, tranqui, que hemos estado ahí. Bueno, y ahí está cayendo el amigo también. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué horas son? Las 10:42. Bueno, gente, yo me despido. Gracias por acompañarme un ratito. Esto lo dejo.
capaz que este bot lo termino cerrando de forma manual para poder después ajustarme un poquito con lo que me queda con el oro. Que con el oro me quedaría, ¿no? Que haga algún movimiento como para recuperar eso negativo en positivo, la mayoría por encima. Así que bueno, ahí estamos, gente. Positivo de forma manual y los bots acá están. Este está en positivo y el telaraña está en negativo. Vamos a ver en un rato qué pasa. Pepito, un saludo, y Pepita, un saludo. Muchas gracias por estar un rato. Espero que la pasen lindo ustedes y que tengan un gran día. Gracias por apoyar, gente. Que acá estamos. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Viste que acá no hacemos publicidad, viste que raro, no nos registra YouTube a nosotros. Pero bueno, de a poquito. Nos vemos. Pasito a pasito, Pasito como a pasito, dicen. como la canción. Pero ya somos más, de pasito a pasito. Sí, de a poquito ya Tal vamos a hacer. cual. Ajá. Vos sabés que estoy como los nenes. Yo estoy esperando lleguemos a ser activos por lo menos 25, 30 pepes para que se pueda ver en la dimensión 2 y en la 3. Vos ya vas a estar, ¿viste?, en otra, pero en la 2 también vas a estar. Y eso de la colaboración mutua de los que saben, ¿no? La forma de pagar sería esa, ayudar a los demás, que estaría bárbaro. Ayudarlos, y cuando los ayudas te sirve para seguir vos mismo también aprendiendo. A veces eso está bueno. Sí, Vos al ayudar estás dicen que. practicando también. Exacto. Bueno, amigos del planeta, yo me subo a la nave, pero no me puedo ir del planeta, me tengo que quedar un rato porque tengo las órdenes acá, una en negativo, la otra en positivo, sobre todo el oro. Y bueno, ahí vamos, a ver qué les puedo regalar acá. Mirá, una canción que me gustó mucho, a ver si la encuentro acá. ¿No? ¿No? Esta. Para ustedes, gente. Me gustó esta, es una ondita linda. Chau, gente. Se te quemó la cuenta en vivo. ¿Es el amigo? No, ahí va. Bueno, gente, nos vemos. Chau. Ahí seguimos. Nos vemos. Mañana vemos Chau. los resultados, Chao. Chau. Listo. Uy, mirá. Cortá, sentía. Chau, gente. Genios, nos vemos. Está cayendo, está cayendo.